Muy bien. Pues vamos entonces a esta parte. Es bueno, casi como el clímax de la historia de José. Bueno, quizás el clímax es cuando el padre llega a verlo, pero este es un punto muy importante, no solo en la historia en sí, sino que yo creo en la historia del pueblo judío, en la parte futura de la historia del pueblo judío, como veremos. Bueno, vamos a empezar con, o mejor dicho, a continuar con lo que dejamos esta mañana. Vamos a seguir la misma tónica de ir leyendo. Hay partes, digamos, que no tienen tanta similitud en cuanto al Señor Jesús. Entonces vamos un poco más rápido, pero igual podemos leerlos y así tenemos pues toda la historia delante de nosotros. Génesis 44. Ya han acabado de, ya han acabado de comer. Vamos a leer del 1 al 17, primeramente. Empecemos porque ahora no recuerdo dónde terminamos. ¿Te parece, Dani? 1 y así hasta el 17. Mandó a José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Tendida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus amos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal del anciano. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Les dijo José: ¿qué acciones de plata habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se entienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Sí, era hasta el 17, pero si queréis, seguid, porque claro, estamos en mitad de la historia y da ganas de saber cómo termina. Sigamos hasta el final, hasta el 34. El Señor preguntó a su siervo,
tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Señor. Como tu siervo salió como fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por mi siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Sí, cómo ha cambiado Judá, verdaderamente. Ahora está dispuesto a tomar el lugar de Benjamín. Sí, muy hermosa esta historia. Y ahora vamos a mirar algunos paralelos con la vida del Señor que nos dan gozo a nosotros porque nosotros no tenemos que ver nada con José, pero sí tenemos mucho que ver con el Señor Jesús. Cuanto puedan llevar, es lo que dice el versículo 1, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar. Hay en el Señor más de lo que yo puedo recibir. Juan 6:11, quien nos, pues podemos quizás seguir en la línea de lectura. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, muy bien. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuánto querían? Ese es el límite con el Señor. Siempre. De Él hay tal plenitud que se puede tomar lo que uno necesite y lo que uno quiera. De esta abundancia que tenía José, ellos podían, el límite lo ponían ellos, cuanto puedan llevar. Si era demasiada carga, si no podían llevarla, pues no. Pero todo lo que pudieran llevar. ¿De qué pecados ha acusado José hasta ahora a sus hermanos? Espías. Es decir, ¿y qué es un espía? infiltrado. Sí. ¿Qué tiene de malo o de bueno un espía? Sí, pero viene de parte del enemigo y se adentra en
la familia o en el ejército, en fin, para mirar cosas e informar al enemigo. Es una manera muy fuerte de luchar. Sí, debilidades, buscar, sí, darle a conocer a su propio ejército cómo es el ejército enemigo para poderlo atacar adecuadamente. Pero es una persona muy falsa. Tiene que ser muy, muy hipócrita, muy saber hacer teatro todo el tiempo. Las personas en medio de las cuales está tienen que creer que es de ellos. ¿Ese problema lo habían tenido los hermanos? ¿Ante quién se mostraron como no era? Ante su padre. Yo creo que esa acusación tiene que ver con lo que le hicieron a su padre. Ahora, lo que les dice José es, al final del versículo 4 es, ¿por qué habéis? ¿Me ayudáis? ¿Por qué habéis 44:4? Génesis 44:4. ¿Por qué habéis robado mi copa? Ahora les acusa de otro problema. Ellos habían cometido un hurto. Génesis 40:15. ¿Quién sigue en la lectura? Sí. El hurto quizás consistió en aprovecharse y ponerle precio a él, venderlo y aprovecharse de ese dinero. En todo caso, por aquí otra vez José está tocando conciencias. ¿Por qué habéis robado? Yo creo que es con conciencia que él les dice eso. ¿Por qué habéis robado? Ese era otro pecado pendiente que tenían los hermanos. Y buscando arreglar la situación para después presentarse ante ellos, les toca la conciencia en este pecado. En el versículo 9 son palabras de ellos, no las dijo José. José no fue tan riguroso, tan fuerte, tan radical en lo que dijo. Pero en el versículo 9 hablan los hermanos de José, ¿y qué es lo que dicen? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Que muera. Cuando ya José tomó por su parte el asunto, no habló de que muriera, habló de que quedara siervo. Pero en su susto, ellos declaran que el culpable debe morir. Como dice luego el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Bueno, versículo 16. Ahora es Judá el que aparece varias veces en este capítulo. Vino Judá con sus... versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Una expresión de desesperanza. Estamos
cogidos por todos los lados. No hay escapatoria. Estamos ante la evidencia. ¿Qué podemos decir? Pero entonces, lo que es importante en esta expresión es que mencionan a Dios. Ha habido un progreso en toda la confesión, ¿verdad? Primero nada, luego poco a poco fueron viendo que Dios estaba allí y que estaba tratando de encontrar y arreglar algo que ellos habían dejado pendientes. Y ahora dicen, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Henos aquí por siervos tuyos. Aquí estamos todos y como siervos tuyos, también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿En poder de quién fue hallada la copa? Benjamín. Dice José en el 17, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Conclusión, que Benjamín se quedará como siervo. Y lo que les dice también es, bueno, también habla de algo que hicieron en el pasado. Id en paz a vuestro padre. Dejad a Benjamín aquí en malas condiciones como un esclavo y vosotros id en paz a vuestro padre. Así fue que fingieron ir después de que vendieron a José, ¿verdad? Hablaron de, le llevaron a Jacob la capa untada de sangre, de cabritos, y montaron todo el escenario, todo lo que tenían que decir, fueron en paz. ¿Y qué pasaba con José? ¿Qué pasaba con sus ruegos? ¿Qué pasaba con la manera como lo iban a tratar en Egipto, como un esclavo? Eso no importa. El Señor a través de José ha obrado en los hermanos. Y se acerca el punto en el que ellos están preparados para recibir la gran sorpresa de sus vidas. Bueno, del versículo 18 al 34 hemos leído cómo Judá hace cuenta una larga historia delante de José. Y el versículo 33 dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá ha cambiado mucho. Ahora está dispuesto a reemplazar a su hermano, a tomar él la carga, a tomar él todo el mal que le pueda acontecer o que estaba decretado para Benjamín, él lo va a tomar, él lo quiere tomar sobre sí. Sustituto y fiador. Esas palabras fiador y sustituto en el Nuevo Testamento se refieren al Señor Jesús. La primera está en Hebreos 7:22, ¿verdad? Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. ¿Dónde íbamos? Sí. Es hecho fiador de un mejor pacto. Él se ha hecho cargo de todo lo que yo debía. Por eso puedo tener paz con Dios. El Señor Jesús ha pagado todo lo que yo debía. Es un fiador. Y no solamente es fiador mío, es fiador de un mejor pacto,
de todo un pacto que cobija a muchas personas. Y ahora necesito ayuda. Un versículo que nos hable de que el Señor Jesús es sustituto, nos sustituyó en la cruz. Tal vez no lo dice con esas palabras, pero un versículo, bueno, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que se refiera claramente a Él como sustituto. Con uno es suficiente, ¿eh? No, ya sé que lo sabemos, pero es bueno que lo podamos respaldar con la palabra. En Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, Da la idea, la idea, ¿no? ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree, No se pierde, sino de... y la razón por la que sucede eso es porque Él lo sustituyó. Bueno, ese es uno. El siguiente, ¿no? También. Yo tengo primera de Juan 3, 16. Primera de Juan. No sé si se... Primera de Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. Ajá. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ajá, muy bien. Ese es un poco más claro, ¿no? Más directo. Muy bien. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ujú. Bueno, yo creo que la idea de sustitución está por allí. ¿Alguno más? Efesios 2, 5 o 4. Pero Dios, Efesios 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ujú. Sí, yo creo que la idea de sustitución también la podemos ver ahí. No tan directa, quizás como en Primera de Juan, pero sí. Bueno, yo había pensado en Isaías 53, que hay varios, pero yo creo que estamos convencidos de esta verdad. Judá, fiador y sustituto, y en este caso, breve, no estamos hablando de Judá, estamos hablando de José, pero en este caso Judá ha llegado a parecerse al Señor Jesús. Ha cambiado Judá verdaderamente. Primero era él en sí mismo y mirando mucho el dinero, y ahora está dispuesto a dar su vida por su hermano. Precioso cambio. Bueno, olvidé decir qué límite ponemos a este estudio, porque si es la medianoche, nos quedamos aquí y hace fresquete aquí, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. ¿Está bien si seguimos 6:15? Hemos empezado un poco antes, es decir, a las 5, pero pronto ha empezado el estudio, entonces 6:15, ¿vale?
para yo también tener un límite, una referencia. Bueno, y también para más o menos dividir el tiempo y poder cantar unos himnos dentro de un ratito. Bueno, capítulo 45 de Génesis. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Ujú. Sigamos hasta el 15. Versículo 2. Entonces se vio llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os hable. Haréis pues saber mi padre toda la gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Ujú. Qué sorpresa tan grande. Debieron quedar, como solemos decir, de piedra ante esta gran sorpresa. Es curioso este detalle del versículo 1, que José se da a revelar a sus hermanos, pero en la intimidad, hace salir a toda la demás gente. Que luego los gritos que pegó, las lágrimas, el clamor que él tuvo porque tenía retenido en su corazón tanto tiempo este dolor, y ahora por fin le puede dar salida y que todo el mundo se enteró, es otra cosa. Pero el momento, el primer momento fue algo íntimo, algo entre él y sus hermanos. Y eso es algo que también hace el Señor con nosotros, muchas veces. Él no se revela al que no le busca o al que está afuera. Y a veces uno pensaría, si el Señor hiciera 2 o 3 milagros en esta tierra, descendiera y tocara 2 o 3 lugares en esta tierra, seguro que el mundo entero se convertiría. No. El Señor Jesús no actúa así como los personajes de este mundo que buscan hacerse notar. El Señor actúa donde hay fe, donde están los suyos, sus amados.
ahí Él se manifiesta. La resurrección del Señor, pienso yo, hubiera sido un milagro enorme que si todos los que fueron sus verdugos hubieran visto al Señor resucitado en poder intocable y haciendo lo que hacía de entrar a través de paredes que estaban, las paredes estaban cerradas, a través de paredes, a través de puertas cerradas. Uno pensaría, ¿por qué el Señor no se manifestó al mundo? Pero lo último que vieron los no creyentes de Él fue su crucifixión. En su resurrección solo se apareció a los suyos. Eso es una manera como el Señor actúa y nos impulsa a todos nosotros a buscarle en lo íntimo, porque es ahí donde Él se revela. Aunque es poderoso y grande y en su momento se manifestará sobre toda la tierra, Él elige ahora manifestarse delante de los suyos solamente. Entonces estaban solamente ellos. Bueno, leamos este versículo de Lucas 24, 31. Que nos da luz por qué lo reconocieron después de resucitado. Lucas 24, 31. ¿Dónde íbamos? Sí. Hasta ahora él era un forastero. Lo trataron de forastero. ¿Eres tú el único forastero que no se ha enterado de las cosas que han pasado en estos días en Jerusalén? Y el Señor les habló y el Señor les enseñó y aún así no lo reconocieron. Necesitaron que fueran abiertos los ojos. Y en estos momentos, allí en Génesis, fue cuando estos hombres pudieron ver a José. Los hermanos de José pudieron ver a José. Así, a simple vista, no le podían reconocer. Tuvo que él abrirles los ojos, por decirlo de alguna manera, diciéndoles, yo soy José. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cómo se comportaron ante esta tremenda sorpresa? Versículo 3 de Génesis 45. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Cómo estarían? Qué choque tan grande. Qué choque de emociones en Judá, que acababa de decir todo lo que dijo. Y ahora ver que él era José. Bueno, esto tiene un significado profético. Los judíos rechazaron al Señor Jesús como pueblo, lo entregaron a los gentiles y Él fue crucificado. Sin embargo, en la puerta de la gracia también se abrió para ellos y muchos fueron salvos. Fue el primer pueblo del que hubo cosecha. Sin embargo, como pueblo en general, los judíos lo rechazaron hasta el día de hoy. Pero en Zacarías 12, vamos a leer lo que ocurrirá cuando lo vean aparecer a él. Zacarías 12, del 10 al 14. Antes de leer esto, ¿os parece si es un tiempo de himnos? Y os ponéis de pie.
porque lo que viene es muy bonito, vale la pena estar bien despiertos. ¿Hay algún himno que habéis preparado como para...? ¿No? Estábamos ahí cantando cualquiera. ¿Sí? Entonces, puedo pedir que cantemos el... Ah, pero no sé si lo sabéis de memoria. El que estabais cantando a lo último. ¿Se podría? ¿El coro o la canción? Hombre, la canción mejor, ¿no? Con una guitarrilla ahí bien puesta. Bueno. La brava y oscura mar, olas que cubren la barca a punto de naufragar. ¿Cómo estás tan dormido? Despierta, oh Señor. Nos hundimos y el corazón falla, prendido de gran temor. Los vientos y el mar me obedecerán. Callarán, callarán. No hay ni aguas ni tempestad, ni diablo, ni hombre, ni autoridad, ni nada que pueda hacer naufragar al dueño del cielo y tierra y mar. Su voz potente en la tempestad habla paz, dulce paz, y enseguida el furioso mar tranquilo está. Y también la tormenta en mi pobre corazón, oscuras pasiones me azotan, el mal toma posesión. Salva, Señor, que me hundo, fuerzas me faltan ya. Habla tu voz, Señor, como antaño, en medio del rezo mar. Los vientos
Gracias. Zacarías 12, 10 al 14. Entonces seguimos en la línea de lectura. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ujú. 11. Sí, hasta el 14 vamos a leer. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará y cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Y los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Ujú. Entonces, habla de un gran arrepentimiento, de un gran lamento. Ahora caen en cuenta, los ojos les son abiertos y caen en cuenta que la persona que vino como el Mesías a reinar, como lo esperaban, era la persona que había sido crucificada por ellos mismos 2000 años atrás. Antes de que esto ocurra, el pueblo de Israel sufrirá un tiempo de gran tribulación. Una tribulación, una persecución, como nunca la han tenido, aunque ellos han soportado persecuciones, han sufrido mucho, pero mucho, mucho. Lo que pasó en Alemania y Polonia y todo el sector que Alemania invadió, eso no era lo primero que ocurría en contra de ellos, ni el deseo de exterminio. Pero sin embargo viene un tiempo peor para ellos. Y eso purificará sus corazones. Es un estudio muy bonito. Pero al verse ellos en este tiempo de gran tribulación como el que tuvieron los hermanos de José, su corazón está preparado para este momento, cuando ven al Mesías y dicen, ¿pero qué hemos hecho? Y habrá un gran lloro, un gran arrepentimiento, y también habrá una conversión general, como pueblo le aceptarán en general. José les dice, yo soy José, vuestro hermano. Yo soy José, no vuestro José, sino soy José, vuestro hermano, les dice José. El mismo, el que vendisteis para Egipto. No me veis como estaba yo en aquel momento, era mucho más joven, pero además no tenía todos esos atuendos reales. Estaba en humildad en aquel momento, pero soy el mismo, el que vendisteis para Egipto. Y ahora les dice, no os entristezcáis, ni os enojéis contra vosotros mismos. ¿Cómo dice en nuestra versión aquí, en Génesis 45, 5? Ahora pues, no os entristezcáis, ¿ni qué? Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El dolor que le ocasionaron
ya había sido olvidado por José, y en vez de eso lo que él podía ver y lo que valía para él en este momento es que Dios lo había enviado. Y el hecho de que Dios envíe es un altísimo llamamiento. Si para eso hay que ser rechazado por los hermanos, vale la pena. Poder decir, Dios me envió a esto, estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. No hay lugar más alto del universo. No hay misión más alta en el universo. Dios me envió delante de vosotros. Pero lo que también es interesante es cómo traduce la versión moderna este versículo. Ni os enojéis contra vosotros mismos. Es decir, ya ha pasado el tiempo del dolor. Ya ha pasado el tiempo en el que lamentasteis todo lo que hicisteis. El Señor ha hecho un trabajo en vuestro corazón. Ya está. Perdonaos a vosotros mismos. No sigáis dándole vuelta a vuestro pecado. Lo mereceríamos. Nosotros también mereceríamos esto. Ser constantemente atormentados por lo que hemos hecho. Pero eso no es de fe. De fe es reconocer que el Señor Jesús, reconocer primero que he pecado. En segundo lugar, que el Señor Jesús cargó mis pecados y ahora verme en Él. Eso es lo que José está mostrándoles aquí. Olvidaos de vosotros mismos, ahora hay una nueva situación. Dios nos ha llevado a este momento. Dios me envió delante de vosotros. Esto de que Dios me envió, lo dice José 3 veces. Como también lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Muchas veces de sí mismo. Él fue el que el Padre envió. Y luego el apóstol Juan no cita palabras del Señor Jesús, pero dice algo parecido en primera de Juan 4:9, poco atrás de donde estábamos, ¿no? ¿Dónde íbamos? Primera de Juan 4:9, sí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. El Señor que es nuestro Salvador y Señor fue el que Dios envió, el que Dios ideó, el que Dios envió y Él vino en obediencia. Donde estamos en Génesis 45, sigue diciendo el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y sí que fue una gran liberación el haber sido librados de morir de hambre. Y Hebreos 2:3 habla de nuestra salvación. ¿Cómo? Leamos Hebreos 2:3. Es un versículo bastante negativo, pero vamos a coger la parte que nos interesa. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo llama a nuestra salvación? ¿Cómo la describe el autor de Hebreos? Grande salvación. Cuanto más entramos en ella, tanto más nos damos cuenta que es una gran salvación, una gran liberación.
Versículo 8. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Que no me enviasteis vosotros, que fue el Señor, que fue Dios, el gran Dios. Y estaba en sus planes para ahora preservaros. Del Señor Jesús se dice algo parecido, ¿verdad? Los hombres hicieron con él lo que hicieron y fueron responsables, pero formaba parte del plan de Dios. Y ocurrió exactamente como Dios había determinado que sucediera. ¿Dónde lo dice? Empieza a sonar el cerebro de varios. ¿Dónde dice que fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios que ocurrió lo de la cruz? Bueno, vamos a escuchar lo de Hechos que dice mi esposa y luego lo tuyo, ¿vale? Hechos 2, ¿qué? Hechos 2. ¿23, verdad? ¿Lo lees? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de enemigos, crucificando. Y luego Dios le levantó. Entonces, la cruz no fue algo que arreglaron los hombres y que entonces se escapó del control de Dios. Fue algo que respondió al plan de salvación que Dios tenía. Y por eso el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿El versículo que tenías tú, Marta, era cuál? No, pero no lo dice tan claro. Bueno, sí, en realidad hay varios lugares donde lo entreves un poco, pero este es un lugar muy claro, Hechos 2:23. Pero eso también es bueno que nosotros lo recordemos. Es necesario que lo recordemos. El Dios que tiene todo control sobre todas las cosas fue el que determinó que la cruz sucediera. ¿Y sabéis por qué es importante esto? Porque en nuestra vida también suceden cosas. Y cuando ves personas humanas, o ves países, o ves el clima, o fijas tus ojos en lo que ves, pierdes de vista que el Señor ha ordenado esta circunstancia en tu vida por alguna razón. Por eso es importante que comprendamos esto de la soberanía de Dios en la cruz. Versículo 9 de Génesis, dice José, Génesis 45, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí. Las palabras son muy bonitas porque están en el Nuevo Testamento. ¿Alguien las recuerda donde hay palabras como estas? No, creo que no está ahí. ¿O sí? No. No, este versículo no es. Este versículo se refiere a te alimentaré en tiempo de hambre. Ven a mí, venid a mí. ¿Dónde lo dice en el Nuevo Testamento? Está por Mateo
Mateo 11, 28. ¿Cómo dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ajá. Ese es uno de los lugares donde el Señor dice, venid a mí. Bueno, ahora sí, este versículo de Juan 6:35, que tiene que ver con la promesa de José de que alimentará en tiempo de hambre no solo a Jacob, sino a toda la familia. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ujú. El límite está en nosotros. De lo que podemos comer del Señor Jesús, el límite está en nosotros. Así como el límite estaba en los costales, el límite en el caso del maná estaba en el comer de cada persona, así lo que podemos llegar a gustar del Señor Jesús depende de nuestros límites. De parte de Él hay abundancia. En el versículo 12 y 15, allí de los que hemos leído en Génesis 45, dice José, he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Bueno, sí, ahí es donde él dice, yo he hablado, así ocurrirá, ya veis que me he comprometido. Y de eso también lo podemos ver en el Señor Jesús. Lucas 24, 15. A ver si está el versículo correcto. No, yo creo que me he equivocado aquí. Lucas 24, 15. Si luego lees el 39, Carlos, sí que tiene sentido uno con otro. ¿Cómo? Que si luego se lee el 39, que también lo tienes puesto, sí que tiene sentido uno con el otro. Yo creo que por eso los unís. Ah, quizás sí. Vale, pues leamos los dos. Quizás hay uno que sea más exacto, más preciso, pero bueno, leamos estos dos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ujú. Sí, quizás tiene que ver con José en el sentido de que veis que soy yo el que habla. Yo personalmente, y soy José. Los discípulos estaban un poco dudosos de si era el Señor o no, qué estaban viendo. Y entonces el Señor les dice, mirad, palpad y ved que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, en más lugares el Señor habló y tal como habló ocurrió. Leímos ayer un versículo tal vez más adecuado. Cuando él resucitó de los muertos, los discípulos comprendieron o recordaron que Él había hablado y se cumplió exactamente lo que Él había dicho. Este es un buen versículo para terminar, o un buen pensamiento para terminar. Versículo 13, allí en
Génesis 45. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. La relación, la cercanía de corazón que tenía él con su padre allí 20 años atrás no ha cambiado. Y ahora no cuenta él mismo la gloria que tiene, sino que les pide a sus hermanos que ellos hagan saber al Padre, a su Padre, la gloria que tiene. Un paralelo de esto en el Nuevo Testamento. Cuando resucita al Señor y le dice a María que va a decir a sus hermanos que ha resucitado. Ajá. Ahí está una ocasión en la que el Señor manda dar testimonio de su resurrección, de que Él ya no está en la tumba. Pero vamos a mirar 1 Pedro 2:5. ¿Dónde íbamos? Uh-huh. Vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Uh-huh. Los sacrificios que podemos ofrecer a Dios, todos están centrados en su Hijo. Y yo creo que Dios quiere escuchar eso de nuestros labios y de nuestros corazones. Las grandezas, las excelencias del Hijo de Dios que yo voy descubriendo, se las puedo decir al Padre en oración. Y como voy descubriendo nuevas y nuevas, pues esas se las puedo decir. Y hablar al Padre de las glorias del Hijo. En realidad, por ejemplo, cuando nos reunimos para partir el pan, recordamos la muerte del Señor. Nos ocupamos del Señor Jesús delante del Padre. A Él le podemos expresar las cosas que vamos descubriendo de su Hijo. Dios las sabe. Pero nos ha dado el privilegio a nosotros de tener comunión con Él en esas cosas que llegan tan profundo a su corazón. No sé si alguna vez lo llegamos a ver aquí cuando hablamos de las ofrendas, pero las ofrendas de Levítico y pues sobre todo el significado que tienen, la cruz es el pan de Dios, es con lo que Él come. Y es nuestro privilegio hablarle de eso, que llega tan profundo a su corazón y que es su pan. Y pues que el Señor nos ayude a poder progresar en esto, a conocer más y más de una persona tan infinita como es el Señor Jesús, para poderle expresar al Padre esas cosas. Y vamos conociendo, vamos explorando más y más de la Escritura, vamos viendo al Señor Jesús más y más cosas le podemos decir al Padre acerca del Señor Jesús. Pues esa es una buena tarea para todos nosotros para terminar la meditación del día de hoy. Pues muchas gracias. Hubo bastante atención, me alegro mucho.